a usar Nueva Versión Internacional. Escribe a la iglesia, a cada una de las iglesias. Y entonces empieza, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerda que habían 7 candelabros, cada uno con una estrella que significaba un ángel para cada iglesia? Ese es como el ángel de la guarda para cada iglesia que había. Y mire, para las iglesias, ¿no? No es ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no, para la iglesia. Entonces, Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces le dice a Juan, hágame un favor, Juan, y escríbale a este ángel que está en la iglesia de Éfeso, a esa estrella que le pertenece a esa iglesia, la de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Quién era el que tenía las 7 estrellas en su mano? Jesús. ¿Listo? Entonces, él mismo se está diciendo. Esto lo estoy diciendo yo, Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su mano. ¿En qué mano? En la derecha. Y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Es decir, y Jesús se pasea por todas las iglesias, porque los candelabros significaban ¿qué? Cada iglesia, ¿no? Una la de Pérgamo, otra la de Esmirna, otra la de Éfeso, otra la de Filadelfia, la de Odisea. Muy bien, cada una de esas. Y dice que él se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. O sea que Jesús se pasea en medio de la iglesia en Cristo de Colombia. ¿Se pasea o no se pasea? Sí se pasea. En la de Jesús Rey, sí. En la de Misión Colombia, sí. Él se pasea en sus iglesias. Y le dice a la de Éfeso, a Juan le dijo, escriba esto, para la de Éfeso. Conozco tus obras, y empieza a hablarle a esa iglesia. Conozco las obras que has hecho, iglesia de Éfeso. Y acuerda que las iglesias son personas, ¿no? Aquí no le está hablando al pastor de esa iglesia, le está hablando a todas las ovejas, incluyendo al pastor. Conozco tus obras, iglesia de Éfeso. Tu duro trabajo, o sea, ha trabajado duro. Y tu perseverancia, has perseverado. Sé que no puedes soportar a los malvados. Es una iglesia, la de Éfeso, que no le gustaba andar con malos, ni soportar a los malvados. Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. Entonces la de Éfeso muestra a ver si estos, verdad, son enviados de Dios. Apóstoles mensajero, enviado de Dios. Y los ha puesto a prueba. Muestra a ver si estos, verdad, son de Dios. A ver, por la palabra, por su fruto los conoceréis. Muestra a ver. Y mire, descubrió que, pero no lo son. O sea, hay apóstoles allá que dicen ser apóstoles, pero no lo son. No son apóstoles en esa iglesia. Y has descubierto que son falsos. O sea, que en Éfeso había falsos, ¿qué? Apóstoles. Pero sí hay apóstoles, solo que estos son falsos. Porque es que hay algunos que se atreven a decir que las iglesias no tienen apóstoles. No, sí, las iglesias tienen apóstoles. El problema es que sean falsos. Y hay forma de probarlos, si los apóstoles son verdaderos o no. Lo más atrevido es decir que no hay apóstoles hoy en día, por ejemplo. Cuando aquí no está diciendo que no hay apóstoles, está diciendo es que hay falsos, pero de que hay, y hay verdaderos apóstoles. Y has descubierto que esos en esa iglesia son falsos. Has perseverado, le dice a la iglesia de Éfeso, a las ovejitas de allá, ustedes han perseverado y han sufrido por mi nombre, sin desanimarse. O sea, todo esto es un halago. Un halago, mire, ustedes han luchado, han tenido buenas obras, han descubierto a los falsos apóstoles, ustedes han sido perseverantes, les ha tocado sufrir persecución por mi nombre, no se han desanimado. Sin embargo, verso 4, sin embargo, tengo en tu contra una cosita, que has abandonado tu primer amor. Y esto es fuerte. Fuerte. O sea, ya no amas a Dios, a Jesús, a estar con Él. Eso lo ve uno, por ejemplo, en estos tiempos diarios con Dios. Apenas empezó la pandemia y todo, qué miedo tan macho. La gente, ay, ¿será que nos vamos a morir? Y eso. Y yo me acuerdo que en cosas como estas de Zoom se reunían 21, 25 al comienzo y después se fue apagando.
y quedamos los que son. Por ahí 14, 15, los que somos. Porque el resto, mire, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Lo abandonaron. Ay, no, eso al final no es tan tesa la vaina ni nada. Eso para qué estar en la presencia de Dios. ¿Para qué buscarlo todos los días? ¿Para qué buscar de la llenura del Espíritu Santo? Ay, no madrugar. Yo más bien aprovecho esa hora de 7 a 8 y me echo un motoso bien bacano. Rico, yo no es que me lo merezco. Yo me merezco eso. ¿Eso para qué? Mire, eso le pasó a la iglesia. Has abandonado tu primer amor, esa pasión. Así, ¿usted se acuerda cuando se enamoró por primera vez? Acuérdese cómo se enamoró por primera vez. Esa pasión, esas ganas de verla y no hallo la hora de la cita, de encontrarme con la persona amada, así. Ya después al cabo del tiempo, también una carramancha persona ahí, ya como que abandona ese primer amor. Y él dice, no, no hay que abandonarlo, hay que tener esa pasión todos los días, no hay que perder ese primer amor. Entonces le había dicho a Éfeso, usted se convirtió, fue en una iglesia de obras. Hay que hacer, haga. Y se le olvidó estar en la presencia de Dios, de buscar. ¿Saben esto que le recuerda a uno? Éfeso era como las hermanas de Lázaro. Había una que llamaba María y la otra Marta. A Marta le gustaba hacer todo el oficio de la casa y se quejaba porque María no le gustaba. María se la pasaba era orando, meditando en la palabra, buscando de la presencia de Jesús. Y sí, hacía lo necesario, pero no se la pasaba todo el día haciendo aseo y haciendo cosas en la casa, sino buscando de la presencia de Dios. Y Jesús le dijo, mira, María ha hecho lo necesario. En cambio, tú has hecho lo importante, pero María ha hecho lo necesario. Y eso es lo que hay que hacer, buscar de la presencia de Dios. Marta, cálmate, andas con muchos afanes y con muchos haceres y mucho tengo que hacer. Cálmate. El mejor tiempo lo ha sacado María. Ya habrá tiempo para lo otro. Es eso. Y esto le pasó ahí. María siempre tenía eso, su primer amor, la presencia del Señor. Después se ponía a los quehaceres. Eso es lo que usted hace a diario. La presencia de él y después el quehacer, el trabajo. Primero su presencia. No ha abandonado su primer amor. Exactamente igual. Verso 5. Y le dice, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Mira, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar. Esto es de practicar. El estar en su presencia es una cuestión de práctica. Las obras que hacías al principio. Y uno recuerda una de las cartas más famosas del Nuevo Testamento, inclusive es insignia de lo que significa estar en él, en Cristo, es la carta de Pablo a los Efesios, a esta iglesia, a la de Efesios. Y desde que Pablo estuvo allá, es decir, más o menos Pablo fue sobre el año 60, que estaba ya preso en Roma, y esto lo escriben al final del siglo, por allá en el año 95. O sea, 35 años después, Éfeso ya había perdido el primer amor, ese que lo hizo cuando Pablo fundó Éfeso y les escribió la carta a los Efesios. Habían pasado solo como 35 años y mire, ya perdieron su primer amor. Entonces aquí Juan les dice, mejor dicho, recuerden cómo Pablo plantó esa iglesia, recuerden cómo Pablo dejó allá a Priscila y Aquila como los primeros pastores. Acuérdense de lo que se hacía al comienzo. Vayan a las raíces, vuelvan a ese primer amor, porque se han vuelto es puras obras, puro legalismo, puro haga, no haga. Vayan más bien a esa pasión del primer amor. Eso es lo que le está diciendo ahí. O sea, no hace ni mucho, 35 años y mire. Porque si no te arrepientes, sigue ahí diciendo, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Usted averigüe hoy en día ahí por internet, iglesia de Éfeso actualmente, y le va a decir que Éfeso es una ciudad en ruinas, ni siquiera es un puerto que esté funcionando, está en pura ruina, allá ya no hay gente, y no hay ni un solo cristiano, hoy en día. Eso queda en la actual Turquía.
Esa ciudad está ahí en ruinas. Y mire, si no te arrepientes, o sea que no se arrepintieron, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Y lo hizo. ¿O no? Vaya y averigüe qué queda de Éfeso. Y verá que fue el Señor y quitó de su lugar su candelabro. Nada, nada, nada. Y en ese instante le ha dicho, pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Nicolaitas es ese que hablamos hace poquito. ¿Se acuerda de Balán, el que tenía una burra? Ese Balán, a eso se le llama nicolaitas. A esos. Entonces por eso dice, tengo a tu favor que aborrece las prácticas de esas, de Balán. Allá, así, de recibir platica por favores disque espirituales. ¿Se acuerdan que lo habían? Uy, le vamos a pagar y venga aquí, maldiga a los del otro lado. Uy, claro, por la platica baila el perro. Venga, esto es de Dios. ¿Cómo no? Gente que practica así, hay iglesias que practican eso. El hacer plática, el trasquilar a las ovejas. Y dice ahí, las cuales yo también aborrezco. Y eso tenía a su favor. Y les está advirtiendo, miren, esto pues, y pasó, y quitó ese candelero. Eso usted ya lo sabe hoy en día. Aquí se lo había dicho con tiempo. Y les hizo la semejanza. Mire cómo ustedes empezaron y mire cómo están ahorita. No sigan en las mismas. Bueno, ahí está. Y le escribió a la iglesia. Y mire cómo es el Señor. El que está hablando es Jesús, ¿no? Y le dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces es para usted y para mí. Y más a nosotros como pastores. Nos toca oídos así, mire, el que tenga oídos, escuche lo que este Espíritu está diciendo. El Espíritu Santo está hablando a través de Jesús. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida. ¿Sabe quién es el árbol de la vida, no? Jesús. O sea, el que venza todo esto, siga en el primer amor. No pierda la pasión por él. El buscar siempre estar en su presencia. El caminar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Es decir, le daré derecho a estar en el milenio, a ser parte de mi iglesia, porque allá volveremos al huerto, a donde está justamente el árbol de la vida, con el mismísimo Jesús. ¡Oh, precioso! ¿Al que qué? Al que salga vencedor. Y te está diciendo a ti eso, sal vencedor. No abandones tu primer amor. No dejes estas cosas. No dejes estos tiempos. Esto es muy precioso. Y para no quedarnos con las ganas, así como ayer, vamos a ver otras dos iglesias. Y ahora llega y le dice, verso 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Entonces Jesús le dice ahora a Juan, bueno, escríbale a la estrella, al ángel que está allá a cargo, espiritualmente, cubriendo, no dejando que el enemigo dañe a la iglesia de Esmirna. Ahora se fue con los de Esmirna. Aquí ya terminó con la iglesia de Éfeso. Ahora se fue para otra ciudad. Digo, bueno, vamos a hablar ahora con la iglesia de Esmirna. Y empieza Jesús a decir, esto dice el primero y el último. O sea, esto lo dice yo, Jesús, el alfa y el omega, la A y la Z, el principio y el fin. El que murió, sí, murió en una cruz, pero que volvió a vivir porque estoy vivo. Esto digo yo, 2 puntos. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. O sea que Esmirna era una iglesia que sufría bastante y que era pobre. Sin embargo, eres rico. Le está diciendo allá a esa iglesia, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. O sea, los que les decían, ustedes se tienen que cumplir la ley de Moisés, ustedes se tienen que circuncidar, ustedes tienen que cumplir todo eso. Sé cómo los calumnian. Pero que en realidad esos no son más que una sinagoga de Satanás. Todos esos que dicen ser legalistas,
Solo son una sinagoga de Satanás. Todos los que dicen ser religiosos, es que ustedes no hacen esto, no celebran, no adoran, no ponen imágenes a la Virgen María, parece que la tuvieran despreciada. Todo eso, todos esos que son religiosos, no son más que una sinagoga de Satanás. Porque acuérdense que los judíos eran los fariseos, ¿no? Que se le iban en contra de los cristianos, siendo la misma palabra de Dios. Ellos tenían la misma palabra que tenían los otros. Entonces Jesús le dice, tranquilo, eso no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Y le dice, vas a sufrir, estás por sufrir ahorita algo. Te advierto, y le hace la advertencia, que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. O sea, van a ir presos. Y les dijo con tiempo, esto les va a pasar. Y sufrirán persecución durante 10 días. Y le dijo, y esto va a durar una semana y 3 días, 10 días. Y los van a echar a la cárcel. Y le dice Jesús, sé fiel hasta la muerte. Así le diga que lo van a matar. Usted manténgase fiel durante esos 10 días. Va a estar preso y le van a decir que lo van a matar. Pero usted sea fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. O sea, vas a estar conmigo. Si llegas a morir, vas a estar en mi presencia, allá en el cielo. Allá la corona de la vida. Esfuérzate, sé valiente. Va a pasar esto. Pero no te caigas. No te dejes caer. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, en este caso a la de Esmirna. El que salga vencedor, es decir, se deje llevar preso, no niegue a Jesús, se mantenga fiel a él y así lo maten. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. O sea, tranquilo, la segunda muerte es allá en el infierno, no va a sufrir ese daño de esa muerte, porque la primera muerte es la espiritual y la segunda es la eterna, allá donde la va a pasar. En el infierno le dijo, no, tranquilo, usted no va a pasar allá, la va a pasar conmigo y aquí lo estoy esperando, tengo la corona, no se preocupe. Puede que sí los maten allá en Esmirna, pero no van a sufrir en la muerte, va a ser una muerte rápida y van a estar aquí conmigo, tranquilos. Uy, y les dijo, eso es a los de Esmirna, tranquilos. Aquí no dice la Iglesia en Cristo de Colombia, ni Jesús Rey, ni misión, no, tranquilo. Eso era para esos. Tercero, va para otra iglesia. Venga, no nos quedemos con las ganas de eso. Y le dice ahí Jesús, ahora escríbale al ángel, a la estrella de la iglesia que está allá en Pérgamo. Y a cada una decía él. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Entonces mire cómo se dice el mismo. Yo soy la espada de 2 filas, yo soy el que murió y volvió a vivir. ¿Listo? Yo soy el que tengo los 7 candelabros. Mire lo que es Jesús, ¿no? En esta hora le dice, yo soy el que tengo la espada aguda de 2 filos, es decir, la palabra de 2 filos. Y le dice a los de Esmirna, a los de Pérgamo, sé dónde vives. Mire esta como es de fuerte. Esta es fuerte. Le dice a la iglesia de Pérgamo, le dice, yo sé dónde usted vive. Cualquiera diría, pues claro, carrera 36 tal. No, a esa no me refiero. Dice, yo sé dónde vive. Allí donde Satanás tiene su trono. ¿Se acuerda lo que hablamos esta mañana? De la infidelidad, del arrocito en bajo, de los amantes, de eso. Allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. Ay, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Sí, a mi nombre sigue fiel, pero yo sé dónde vive. No renegaste tu fe en mí. No, yo creo en Jesús, pero ojo, hace las cosas del diablo. Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte de esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Híjole, y le va a empezar a hablar a la de Pérgamo. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan el de la burra, no? Es decir, hay gente que se aferra a la platica, porque eso era lo que le gustaba a Balaam cuando le dijeron, venga y maldiga a la gente. Usted que dice ser profeta de Dios, maldígalos en el nombre de Dios. Venga, hágale aquí, le vamos a pagar buen billete. Y eso pasa en muchas iglesias. Venga, siembre
para que reciba la cosecha. Y siempre platica. La plata, eso la platica. Hoy es el evangelio de la prosperidad. Pues ahí está diciendo que toleras a los que se aferran a la doctrina de Balán. Esa era la de Balán. Hacía todo por platica. El que le enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas. ¿Se acuerdan? Números 22, 23, 24, 25. Allá está todo eso. Eso está en números 22 al 25. Incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Eso no importa, hágale con una y con otra, eso frescos. Dios, eso no hay problema. Y decía ser profeta de Dios, frescos, tranquilos. Toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Es eso. Ya se convirtió en una doctrina eso de Balán. Eso ya lo expliqué ahorita. Por lo tanto, y le dice el Señor, arrepiéntete, arrepiéntete. De pronto nos está hablando a muchos acá, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Y acuérdese que es una espada de doble filo, ¿no? Y una espada de doble filo. Es como usted un cuchillo, imagínese, el filudo por ambos lados. Eso cuando penetra, penetra por ambos lados. Y parte por un lado y por el otro, por donde va penetrando, hasta los huesos. Y dice, con la espada que sale de mi boca, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. ¿Se acuerda el maná? Allá en el desierto, pero aquí está el escondido. Es el maná, el pan de vida eterna. Eso es lo que está diciendo acá. Les daré el pan de vida eterna. Y le daré también una piedrecita blanca. ¿Se acuerda? Los tesoros que van a ser llevados al cielo y que pasará el fuego y no los quemará. Eso, una piedrecita blanca. En la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Y te daré un nuevo nombre y estarás escrito en el libro de la vida. Allá, cuando pasen a cuentas en el juicio del trono blanco, al final de los 1000 años, ahí va a estar escrito ese nombre. Porque eres nuevo, ya no haces estas cosas. Y así les dijo a los de Pérgamo. Cada iglesia tenía sus cositas, ¿cierto? Que son distintas. Y les hablaba y ya van 3. Les dice, a todas les estaba advirtiendo. Venga, les advierto esto. Antes de que pase, les digo, y te estoy diciendo, hay que cambiar esto. Bueno, él es un caballero. Él dice, mire, esto. Y además le dice, esta es la recompensa que va a recibir. Este es el gran premio que lo está esperando. Hay gente que dice, ay, no, yo por ese premio, no, prefiero seguir aquí en las mismas. Bueno. Ahora, los que sí queremos todos estos premios, mejor dicho, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice. Y si usted tuvo oídos, dígale que sí con un fuerte amén. Yo escuché.